¿Qué tal, queridos amigos? Elvio Finosi con ustedes. En esta ocasión para compartir algunas ideas en torno al poder del pensamiento. En definitiva, haciendo referencia a uno de los 7 principios herméticos que nos propone que todo es mente, que todo es mental. En estos días he tenido muy interesantes charlas con algunos amigos y clientes en torno a este tema, el tema del poder creativo del pensamiento. En ocasiones, algunas personas intentan el llamado pensamiento positivo, el llamado pensamiento creativo. Yo no creo que haya pensamiento positivo o negativo, creo que el pensamiento sencillamente es creativo. Si es positivo o no, esto está dentro de la subjetividad de cada persona. Cada persona verá luego si lo que ha creado merece o no el adjetivo de positivo o negativo. Lo cierto es que el pensamiento es creativo. Ahora bien, seguramente te ha pasado que de buena fe crees que has pensado de cierta manera y han llegado cosas a tu vida que no tienen que ver con eso que tú estás pensando. Seguramente te ha pasado esto alguna vez. Y es que el pensamiento crea, pero para crear necesita determinadas condiciones. Primero que nada, es evidente que uno piensa con su mente, piensa en lo que nos gusta llamar del cuello para arriba. Pero sucede que del cuello para abajo, para hablar de nuestro cuerpo, están instaladas las creencias, que se sienten como emoción. Esto es, todo aquello que yo he pensado y le he dado carácter de verdad, carácter de certidumbre, todo eso está instalado en mi cuerpo con un carácter de convicción. Sencillamente se siente en el cuerpo como que es verdad. De manera que cuando empezamos a entender cómo funciona todo esto y nos queremos asociar con pensamientos agradables, positivos, de los que nos gusta, cuando por ejemplo entendemos que la prosperidad está al alcance de cualquiera, que el amor también, que la salud también, entonces empezamos a practicar pensamientos que tienen que ver con esto, para que esto venga a nuestra vida. Y sin embargo puede suceder que esto no llega, las cosas anheladas no llegan. Y no llegan por una razón muy sencilla. Aun cuando nosotros estamos practicando este pensamiento positivo, lo hacemos sobre una base tremendamente contraria o, digamos, tremendamente negativa. Hay una resistencia a lo que estamos pensando. ¿Y de dónde viene esta resistencia? Pues del cuerpo. Porque el cuerpo está configurado con los pensamientos que hemos tenido en el pasado. Muchos de estos pensamientos, debido a la práctica incesante y recurrente que tenemos de los mismos, se han convertido en creencias. Y tú sabes que tienes una creencia cuando tienes una emoción asociada, tienes una convicción a nivel corporal de no poder. Podrías pensar, por ejemplo, que sería muy lindo que en tu vida se abriera absolutamente la prosperidad. Pero lo cierto es que en tu cuerpo hay memorias, en tu cuerpo hay creencias y emociones que te previenen contra este optimismo. Te dicen que es vano pensar así, porque hay una información que has heredado, quizás de tus ancestros, quizás esté en el transgeneracional de tu familia. No importa de dónde vengan, quizás tú mismo los has elegido en el pasado, pero ahora hay una dualidad. La dualidad entre lo que te gustaría pensar y en quien te gustaría convertirte, pero encuentras que del cuello para abajo tu cuerpo sigue vibrando con esta forma de pensar antigua. Y ahí empieza lo que podríamos llamar una batalla, porque definitivamente uno debería reconquistar su cuerpo. El cuerpo en este sentido es pasivo, ha recibido todos los pensamientos que tú has practicado incesantemente, se han convertido en creencias, y ahora, cada vez que la vida te desafía o te toca de alguna manera, tú tienes una reacción totalmente espontánea en base a lo que has creído. Y a esto lo llamamos la mente inconsciente. La mente inconsciente es lo que está en automático, sosteniendo aquellas creencias que tú dices o creías en el pasado que eran ciertas. Ahora con tu nueva información, con este grado evolutivo que tienes, practicas otro tipo de pensamientos y ahí aparece la batalla, ahí aparece la oposición, ahí aparece la lucha. Es cierto que el pensamiento crea, pero el pensamiento que crea es lo que llamaríamos el pensamiento común.
Este pensamiento que surge naturalmente y sin ninguna resistencia en tu sistema. Muchas veces te habrá pasado que estás enfrentando una situación difícil, digamos que tienes miedo por algo, y entonces tu cuerpo tiene miedo, pero tú te sobrepones. A nivel mental lo que haces es, te dices cosas para afirmar tu optimismo, tu coraje y tu fuerza. De esta manera te das ánimo para combatir este miedo que tienes. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese miedo existe porque hay una convicción íntima, profunda, de que hay una amenaza que no puedes manejar. Entonces, cuando uno imprime pensamientos positivos sobre emoción negativa, tiende a ganar la emoción, sencillamente porque uno está dividido y toda esta masa corporal necesita ser reeducada, reentrenada en base a lo nuevo que estamos entendiendo, a lo nuevo que ahora somos. Lo cierto es que hemos creado la memoria que hoy nuestro cuerpo nos ofrece constantemente como nuestro estado de ser, pero nos hemos olvidado. Existe esta tendencia a olvidarnos cuándo y en qué momento elegimos pensar de esa manera. Y hoy nos encontramos con que nuestro cuerpo permanentemente nos propone estados emocionales bastante inarmónicos que tienen que ver con el miedo, con la duda, con la inseguridad, con la falta de poder personal, con la falta de todo tipo de cosas que verdaderamente nos gustaría tener. ¿Qué hacer en estos casos? Pues evidentemente sería ideal volver al estado de niños, al estado de inocencia, donde uno piensa y no tiene oposición. Es decir, tú podrías pensar que tus sueños, cualesquiera que sean, se van a cumplir sin tener esta prevención de que algo malo definitivamente debe suceder y que te vas a botear tus sueños. Estoy seguro, porque esto es bastante común, que te habrá pasado alguna vez que quisiste alguna cosa y esa cosa llegó fácilmente y quizás en poco tiempo. A veces tarda un poco más, pero a veces llegan las cosas sin ningún tipo de esfuerzo de tu parte. Seguramente te ha pasado esto. Esto es porque es un pensamiento no resistente, un pensamiento que no tiene ninguna resistencia. Seguramente era algo que no te importaba. Es como quien dice, bueno, me gustaría tener tal cosa, pero no tengo ningún deseo en particular, ni tengo miedo de no lograrlo, ni tengo dudas ni angustias, simplemente tengo una certeza. Esta certeza viaja por toda mi presencia y algo se encarga dentro de un tiempo de poner el objeto, la situación, la persona, lo que sea en mi vida. Es que ahí estamos experimentando nuestro poder total. Sencillamente no hay oposición, no hay resistencia. Y sin embargo, hay muchas cosas que seguramente tú quieres en tu vida y que no llegan porque hay un gran nivel de resistencia. Hay miedos, hay dudas, hay una batalla interna donde tratas de imponer un pensamiento que en el fondo estás resistiendo, que en el fondo no crees. Hay cargas, hay resistencias. No logras pensar con la simpleza de un niño que simplemente piensa y no le coloca una oposición. Manifestar cosas en la vida es algo realmente agradable, ¿no? Cuando uno puede encontrarse con los frutos de una obra que le ha gustado, que definitivamente lo que está experimentando tiene que ver con sus más caros anhelos. Pero la primera manifestación, esto hay que saberlo y siempre lo decimos, es en el propio cuerpo. Yo no puedo manifestar en el segundo cuerpo, por así llamarlo, que sería el mundo, si antes no he manifestado en el cuerpo mío, en mi propia masa. ¿Y qué es manifestar? Es tener la emoción, tener la presencia, tener el sentimiento de que aquello ya es. Vivir como que aquello ya es. ¿Te imaginas el salto que significa a nivel evolutivo, a nivel del pensamiento, poder vivir en el estado que yo quiero, aun cuando las situaciones que lo justificarían no se dan? ¿Crees tú que es posible sentirse increíblemente abundante, sentirse rico, próspero y afortunado, aunque de repente en este momento te encuentras viviendo en una situación bastante miserable? Es un desafío, ¿no? Estar viviendo en una humilde morada de chapa y cartón
y sentirse próspero, tener la sensación de la abundancia, tener la convicción de que a nosotros ha de llegar algo fantástico, que logramos visualizarlo con el ojo de la mente y lo sentimos en el cuerpo como una emoción de agradecimiento, como una irradiación plena que se siente como alegría más que nada. ¿Es posible esto? Claro que es posible. No solo es posible, sino que es el camino, porque la primera manifestación es en el cuerpo. Es en el cuerpo donde deberemos tratar de que la emoción, que esto es la manifestación, recuerda que la manifestación que llamamos emoción, tiene un correlato que es químico. El cuerpo necesita generar cierto tipo de hormonas, cierto tipo de moléculas muy específicas, para que uno se sienta de tal o cual manera. Es que de hecho nuestro cuerpo es una suerte de sopa química. Aunque nos parece muy sólido, en realidad una mirada que podemos tener es que nuestro cuerpo es líquido, 70% líquido, pero ese líquido tiene calidad. Está conformado por moléculas de cierto tipo y no de otro. Cuando tú estás amando plenamente, cuando estás increíblemente feliz, tienes una química. Cuando estás desesperado, angustiado, cuando estás francamente desorientado, deprimido, entonces tienes otra bioquímica. Ni hablemos de tu campo energético. Tu campo energético también va a tener un correlato con el estado que tú tienes. Esto lo hemos podido comprobar muchas veces. Hay formas de medir el campo energético y poder observar que cuando una persona se conecta con lo que más ama, con lo que más le da felicidad y alegría, se expande increíblemente este campo. Y cuando una persona está en el miedo, en la incertidumbre y en la angustia, este campo se reduce, se fragmenta, se minimiza de manera bastante insólita. De manera que cuando uno se propone entrar en el dominio de su propia mente, en la conquista de uno mismo, es necesario saber por dónde empezar. Lo primero es que hay que saber que nosotros hemos creado el estado que nuestro cuerpo tiene ahora a nivel de creencias y lo podemos cambiar con el mismo procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, si bien este tema es amplio, hoy quiero enfocarme nada más que en una técnica, en un enfoque que tal vez te guste practicar. Para generar una creencia de cualquier tipo, te propongo elegir primero una frase poderosa. Una frase poderosa, corta, breve, pero que sea resonante, que tenga que ver con lo que tú definitivamente quieres instalar en tu cuerpo. Digamos que eres una persona altamente insegura y quieres activar la confianza interior. Podrías tener una frase que dijera: cada día crece mi confianza interior, o cada día me siento en contacto con la confianza interior. No quiero poner muchos ejemplos para no, orientar la mente, porque esto tiene que ser un acto creativo, han de ser tus propias palabras. Lo que sí te digo es que la frase tiene que ser breve, tiene que ser como un mantra que puedas repetir, porque la repetición es la base con la cual hemos creado una gran cantidad de cosas. Si tú repites el tiempo suficiente, aquello se instala como una creencia, no importa lo que sea, no hay filtro, el filtro lo pone tu mente consciente, lo pone tu entendimiento. Cuando tú tienes tu frase, el siguiente paso es repetirla hasta evocar el sentimiento. Sí, al principio no vas a sentir nada, es lógico. Si tú dices que ahora cada día te sientes más confiado, pero eres una persona con inseguridad y con miedo, por más que lo digas, toda tu base corporal se va a resistir a esto. Sencillamente te va a ofrecer el sentimiento de inseguridad en el cual has vivido todo este tiempo. Tú tomas nota de aquello, no te resistes, simplemente repites tu frase, penetras en tu frase hasta encontrar la energía que la define, hasta encontrar la emoción que le corresponde. Porque sucede que a cada idea, cuando recorre el cuerpo, nos deja el regalo de la experiencia emocional. Si yo me repito a mí mismo: estoy solo, estoy abandonado y nadie me quiere, y lo repito el tiempo suficiente, voy a tener una experiencia emocional de angustia, de dolor, una emoción bastante fea. Pero esa emoción es la información que estoy teniendo de que lo que yo estoy haciendo definitivamente no está bueno. Estoy manifestando en mi cuerpo
un estado desagradable y entonces debería cambiar, debería buscar una afirmación que sí refleje lo que yo quiero sentir. Entonces, la repetición y la práctica, digamos que 21 días podía ser una buena cifra en base a algunos trabajos, aunque he visto que a veces hay que ser más y a veces es menos, o sea que hay que tomarlo esto con pinzas, como una referencia. Pero digamos que 21 días me propongo trabajar con una frase hasta encarnar esa idea. ¿Cómo sé yo que he encarnado esta idea? Sencillamente porque luego, en la vida, cuando la vida me toca, yo no voy a reaccionar como lo venía haciendo antes. La prueba de fuego que uno ha hecho un cambio es que la reacción, esta que tenemos en automático, cuando alguien nos habla, cuando alguien nos insulta, digamos, o cuando pasa alguna cosa que antes nos generaba incertidumbre y angustia, ahora la reacción es completamente nueva. Y ahí uno puede decir, he cambiado, he logrado un estado completamente distinto y lo he hecho yo con mi inteligencia. En ese sentido, uno selecciona sus pensamientos, selecciona sus creencias en base al resultado emocional, a la energía que dejan en el cuerpo. Muchas veces me he encontrado, amigos, con personas que no cultivan su visión. Esto es, no tienen una visión para estar en mejor situación en cualquiera de los campos de la vida. Personas que simplemente están reaccionando en base a lo que tienen y no están haciendo una evolución consciente, no están pasando al siguiente nivel. Cuando estamos en este estado no puede haber cosas nuevas. Las cosas nuevas van a llegar cuando uno sea nuevo. Si tú cambias interiormente, tu vida a tu alrededor también va a cambiar, van a cambiar las personas. Sí, a ti no te va a importar mucho esto porque vas a estar bien contigo mismo y vas a comprender que uno debe dejar en libertad a las personas para que sean lo que ellas quieran ser. Una de las cosas más tristes es encontrarse con seres que quieren que el otro sea de tal o cual manera. De esta manera ellos quieren llenar su carencia con otras personas, obligándolas a ser lo que ellas de repente no quieren ser. En el camino de la evolución, en el camino espiritual, en el camino del trabajo interior, uno se ocupa de encontrar lo mejor de sí, de desarrollar lo mejor de sí, respetando absolutamente el libre albedrío, el momento que tiene el prójimo. De manera que estar tratando de cambiar a otros, que además de no dar resultado, es una vía que en el fondo no deja de ser bastante triste, porque está denunciando nuestra falta de compromiso para con nosotros mismos. Como se ha dicho, tenemos una persona a cargo y esta, somos nosotros. Acá estoy yo que tengo a mi persona a cargo y tú tienes a tu persona a cargo y de esa hay que ocuparse, a esa hay que educarla, a esa hay que llevarla por el camino de la iluminación, por el camino del despertar de la conciencia. De manera que repasando, amigos, basta tener una frase con tu propósito, con aquello que quieres integrar a tu sistema. Es importante que esta frase puedas decirla. Si alguien te preguntara, tú podías decir la frase que represente exactamente aquello en lo que tú estás trabajando y en lo que te estás convirtiendo. No es bueno, no sirve si yo simplemente creo tener la idea clara. Este es un error bastante común. La persona dice que sí sabe lo que quiere. Cuando uno le pregunta, dímelo, ¿qué es lo que quieres? Entonces empiezan toda una serie de balbuceos, ¿qué es esto? Pero más o menos, pero no tan así, no. Así no puede funcionar. Uno necesita crear una frase, una palabra que tenga consistencia, que tenga poder. Esa frase, esa idea fuerza, es aquella con la cual uno debe magnetizarse a sí mismo. Esa palabra tiene el poder de traer a tu vida un estado energético, un estado bioquímico. Tiene el poder de transformar tu presencia. Si tu presencia se transforma, entonces tu entorno se transformará luego. Y pasarán cosas increíbles, claro que sí. Pero la magia empieza cuando tú encuentras dentro de ti un lugar de poder. Cuando sales de estados de victimización, de estados de queja, de estados que definitivamente cualquiera sabe que no conducen a nada, pero que inconscientemente seguimos repitiendo por falta de un propósito claro. Necesitamos tener propósitos, no importa el tipo que sea, porque un propósito siempre hará de ti alguien que tiene que mejorar, que tiene que transformarse, que tiene que despertar, que tiene que dejar atrás algún paquete
de información que ya no nos sirve. Al final de cuentas, estamos todo el tiempo cargando información. Información de cualquier tipo, que a veces es personal y a veces es transpersonal, pero que en última instancia no importa su origen. Si algo está saboteando tu vida, si algo no te gusta, si algo te trae dolor, si algo en definitiva ya ha cumplido su ciclo, necesitamos cambiar. Pero para cambiar uno no puede sencillamente erradicar una cosa que está mal. A la naturaleza no le gusta el vacío, necesitamos tener algo para poner en su lugar. Y ahí entras tú con tu creatividad, con lo que la vida te ha enseñado. ¿En qué te quieres convertir? ¿En qué te estás convirtiendo? Formula la idea. Dedica un tiempo por día a meditar, a repetir esta frase con la palabra, con la mente, escribiéndola hasta que sientas. Y en algún momento vas a ver que eso que se siente se vuelve tu sentir natural. Tú te conviertes en eso. Y cuando tú seas eso, entonces aquella escala de ser, hacer y tener tendrá sentido pleno para ti. Nada más, amigos, saludo cordial, nos estamos viendo próximamente.